Saludos, mi nombre es Hermino Moreno y yo le voy a hablar sobre los delitos contra la integridad física. Se entiende por lesión personal todo daño causado a la salud física o mental de una persona que no ocasiona la muerte y que no está destinado a ocasionarla. Cuando se refiere a que no ocasiona la muerte, porque si el agente quería ocasionar una lesión, pero lo que causa es la muerte de la persona, entonces estaremos en presencia de un homicidio preterintencional y no de un delito de lesiones personales, que no esté, que no es, que no esté destinado a ocasionarla, debido a que si la intención es matar, pero el resultado es que se causa una lesión, entonces estaremos en presencia de un homicidio en grado de frustración. Ahora bien, la clasificación de las lesiones. Clasificación objetiva o según el resultado. Lesiones gravísimas, lesiones graves, lesiones menos graves, lesiones leves y lesiones levísimas. Lesiones gravísimas. El artículo 414 del Código Penal establece si el hecho ha causado una enfermedad mental o corporal, lesión cierta o probablemente incurable, o la pérdida de algún sentido de una mano, de un pie, de la palabra, de la capacidad de engendrar o del uso de algún órgano, o si ha producido alguna herida que desfigure a la persona. En fin, si habiéndose cometido el delito contra una mujer encinta la hubiera ocasionado el aborto, será castigado con presidio de 3 a 6 años. Lesiones graves. Lesiones graves. Inhabilitación permanente de algún sentido o de un órgano. Esto equivale a la debilitación, trastorno o disminución de la función, siempre que sea permanente, es decir, que se prolongue por largo tiempo, lo que no implica perpetuidad. Por ejemplo, la dificultad respiratoria, la pérdida de la visión por un ojo. Dificultad permanente de la palabra consiste en los inconvenientes de carácter mecánico o mentales que impiden de forma permanente el uso de la palabra, como por ejemplo mala pronunciación equivocada, pues se quiere decir como carro y se dice gato, etc. Cicatrices notables en la cara. Obviamente la cicatriz debe estar localizada en la cara de la víctima y debe ser de fácil apreciación por cualquier persona. Por ejemplo, una cortada que atraviese la mejilla. Peligro para la vida del ofendido. Cuando con dicha lesión se ha colocado a la víctima en una situación en peligro inminente de muerte, es decir, que exista la probabilidad de que el paciente muera. Con relación a las lesiones intencionales graves, hay que tener en cuenta lo expresado anteriormente en cuanto a las condiciones o requisitos de las lesiones tipo o menos graves. Lesiones leves. En este caso, lo importante es que la lesión cause una enfermedad que dure menos de 10 días. Lesiones levísimas. Se caracteriza por no necesitar ni atención médica ni reposo. Artículo 417 del Código Penal establece: si el delito previsto en el artículo 413 no solo ha acarreado enfermedad que necesite asistencia médica, sino que tampoco ha incapacitado a la persona ofendida para dedicarse a sus negocios u ocupaciones habituales, la pena será de arresto de 10 a 45 días. El artículo 416 del Código Penal establece: si el delito previsto en el artículo 413 hubiera acarreado a la persona ofendida enfermedad que solo necesita asistencia médica por menos de 10 días o solo la hubiera incapacitado por igual tiempo para dedicarse a sus negocios ordinarios u ocupaciones habituales, la pena será de arresto de 3 meses a 6 meses. Lesiones calificadas y agravadas. El artículo 418 del Código Penal establece: cuando el hecho especificado
en los artículos precedentes estuvieren acompañados de alguna de las circunstancias indicadas en el artículo 406 o cuando el hecho fuere cometido con armas insidiosas o con cualquier otra arma propiamente dicha o por medio de sustancias corrosivas, la pena aumentará una sexta parte o una tercera parte. Lesiones preterintencionales. El artículo 419 del Código Penal establece cuando en los casos previstos en los artículos que preceden excede el hecho en sus consecuencias al fin que se propuso el culpable, la pena en ellos se disminuirá de una tercera parte a la mitad. En estos casos el agente no puede tener la intención de causar una lesión gravísima, ya que lo más grave sería la muerte del sujeto pasivo. En este caso habría homicidio preterintencional en lugar de un delito de lesiones, y si lo que quería era causar la muerte del sujeto pasivo y lo causa es una lesión, entonces estaremos en presencia de un homicidio frustrado. El artículo 420 establece el que por haber obrado con imprudencia o negligencia o bien con impericia en su profesión, arte o industria o por inobservación de los reglamentos, órdenes o disciplinas ocasionadas a otros algún daño en el cuerpo o en la salud o alguna perturbación en las facultades intelectuales será castigado. 1. Con arresto de 5 a 45 días o multa de 50 unidades tributarias. 2. Con prisión de 1 a 12 meses o multa de 150 unidades tributarias a 1500 unidades tributarias. 3. Con arresto de 1 a 5 días o con una multa de 25 unidades tributarias. Lesiones culposas. Si el hecho está acompañado de alguna de las circunstancias previstas en el artículo 407 del Código Penal, la pena se aumentará con un tercio, sin perjuicio de la pena del hecho punible, concurrente que no pueda considerarse como circunstancia agravante, sino como un delito separado. Riña cuerpo a cuerpo, en caso de homicidio cometido en riña cuerpo a cuerpo, si el herido imperfecto la hubiere provocado y aunque el herido o matador la hubiere aceptado o continuado a pesar de haber podido cortarla o de haber podido abstenerse de reñir sin grave riesgo, se tendrá en cuenta que aquella circunstancia y se aplicará la pena correspondiente con la atención prevista en la primera parte de este artículo. Complicidad correspondiente. Aquí solo se está establecido en el artículo 424 cuando la perpetración de la muerte o las lesiones han tomado parte de las personas y no pudiere descubrirse que ha causado, se castigará de una tercera parte y la mitad. Gracias.